Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un ensayo humorístico de las diferencias que el famoso escritor Lovecraft encuentra entre gatos y perros. Aunque yo lo veo más que humorístico, muy curioso. Eso sí, los amantes de los perros que no se ofendan. Ahora sí, empezamos con este curioso ensayo, que dice así: entre perros y gatos, mi grado de preferencia es tan alto que nunca se me ocurriría compararlos. No es que me disgusten positivamente los perros, no más de lo que me disgustan los monos, los seres humanos, los vendedores, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos. Pero por el gato he sentido siempre un respeto y un afecto especial, desde los días más tempranos de mi infancia. En su gracia y en su superior autosuficiencia he visto un símbolo de la belleza perfecta y la suave personificación del universo mismo objetivamente considerado. Y en su aire de silencioso misterio reside para mí todo el secreto y la fascinación de lo desconocido. Los amantes de los perros basan toda su argumentación en esas cualidades comunes, serviles y plebeyas, y juzgan de forma que resulta divertida la inteligencia de una mascota por su grado de conformidad a sus propios deseos. Los amantes de los gatos evitan esa ilusión, repudian la idea de que la servidumbre rastrera y la compañía servil para con el hombre sean méritos supremos, y se mantienen libres para admirar la independencia aristocrática, el amor propio y la personalidad individual unidas a la gracia y la belleza extremas, tal y como las ejemplifica el frío, ágil, cínico e invicto señor de los tejados. Por otra parte, el pensador y caballero considera a cada uno según sus afiliaciones naturales, y no puede dejar de observar que en las grandes simetrías de la vida orgánica, los perros están al lado de los descuidados lobos, zorros, chacales, coyotes, dingos e hienas, mientras que los gatos caminan orgullosamente junto a los señores de la jungla y tienen a su alteza el león, al sinuoso leopardo, al regio tigre y a las elegantes panteras y jaguares como su familia. Los perros son los jeroglíficos de la emoción ciega, la inferioridad y el apego servil. Los gatos son las runas de la belleza, el orgullo y la libertad. Cuando llegamos, sin embargo, a la rastrera Edad Media y sus supersticiones, encontramos que la hermosura fría e impersonal de los felinos está en muy baja estima, y contemplamos un lamentable espectáculo de odio y crueldad hacia estas pequeñas y bellas criaturas a las que únicamente sus virtudes como ratoneras les otorgaron un poco de tolerancia por parte de los patanes ignorantes ofendidos por su frialdad autosuficiente y temerosos de su independencia críptica y esquiva, que imaginaron relacionada con los poderes oscuros de la brujería. Estos obtusos no podían tolerar lo que no servía a sus emociones y endebles propósitos. Deseaban un perro para acariciar, cazar, cobrar, traer, y no encontraban ninguna utilidad en el presente del gato, belleza eterna desinteresada para alimento del espíritu. Si arrojas un palo, el perro servil resuella y tropieza para traértelo de vuelta. Haz lo mismo frente a un gato y te mirará con aire divertido, frialdad educada y algo de aburrimiento. El perro ladra, suplica y se revuelve para entretenerte. El gato, por otra parte, te engatusa para que juegues con él cuando le apetece que le entretengan. Te hace correr por la habitación con una bola de papel arrastrando de una cuerda cuando tiene ganas de ejercicio, pero rechaza todos tus intentos de hacerle jugar cuando no está de humor. Eso es personalidad e individualidad, y respeto a sí mismo. El perro da, pero el gato es. Oímos muchos dichos a favor de los perros basados en que son fieles, mientras que los gatos son traicioneros. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Ciertamente, el perro tiene tan poca imaginación e individualidad que no conoce motivo alguno más que los de su amo. Pero ¿qué mente sofisticada podría percibir una virtud positiva en esa abnegación estúpida de su instinto? La discriminación debería sin duda alguna dar como vencedora al superior gato, que tiene demasiada dignidad natural como para aceptar otro esquema de cosas que no sea el suyo, y que en consecuencia no le importa en absoluto lo que cualquier torpe humano pueda pensar, desear o esperar de él. No es traidor porque nunca ha reconocido ninguna lealtad con nada excepto con sus propios deliberados deseos, y la traición implica básicamente una separación respecto a algún pacto explícitamente reconocido. El gato es un realista, no un hipócrita, toma lo que le apetece cuando quiere y no hace promesas, nunca permite que esperes de él más de lo que da, y si eliges de forma estúpida ser lo suficientemente victoriano como para confundir sus ronroneos y frotamientos de autosatisfacción con señales de un afecto fugaz hacia ti, la culpa no es suya. Nos denominamos amos de un perro, pero ¿quién osaría decirse amo de un gato? Somos propietarios de un perro, está con nosotros como esclavo e inferior porque así lo queremos,
pero damos alojamiento a un gato, adorna nuestro hogar como un invitado, compañero, huésped e igual porque así es su deseo. No tenemos más que observar analíticamente a los dos animales para ver que los puntos se acumulan a favor del gato. La belleza, que es probablemente lo único que tiene un significado básico en todo el cosmos, debe ser nuestro criterio principal, y aquí el gato supera al perro de un modo tan brillante que toda comparación palidece. Algunos perros, es cierto, son bellos en un grado muy destacado, pero incluso el nivel más elevado de belleza canina es muy inferior a la media felina. William Lyon Phelps ha captado de modo muy efectivo el secreto de la felinidad cuando dice que el gato no está simplemente echado, sino que derrama su cuerpo sobre el suelo como un vaso de agua. ¿Qué otra criatura ha combinado de este modo el esteticismo de la mecánica y la hidráulica? Contrástese esto con el inepto jadeo, resuello, ajetreo, babeo, arañado y torpeza general del perro medio, con sus falsos e inútiles movimientos, y en los detalles de limpieza, el puntilloso gato está, por supuesto, a años luz. Obsérvese a un gato comiendo y luego mírese al perro. El primero se contiene por una delicadeza inherente e inevitable y otorga una especie de gracia a uno de los procesos más carentes de ella. El perro, por el contrario, es totalmente repulsivo en su bestial e insaciable avidez, actuando de acuerdo con su estirpe salvaje al devorar vorazmente como un lobo, de la forma más abierta y desvergonzada. Obsérvese a un gato que decide cruzar una puerta y véase cuán paciente espera su oportunidad, sin perder nunca de vista su propósito, incluso aunque se vea en la obligación de fingir otro interés entre tanto. Obsérvele concentrado en la caza y compárese su paciencia calculadora y el silencioso estudio del terreno con el forcejeo y pataleo ruidoso de su rival canino. No vuelva a menudo con las manos vacías. Sabe lo que quiere y está determinado a conseguirlo del modo más efectivo, incluso a costa del sacrificio de tiempo. Nada puede desviar o distraer su atención. Asimismo, muchos gatos desarrollan un sentimiento bastante análogo al cariño recíproco tan exageradamente ensalzado en perros, seres humanos, caballos y otros. Los gatos llegan a asociar a ciertas personas con actos que contribuyen a su placer de forma continuada y adquieren para ellos un reconocimiento y un apego que se manifiesta en la excitación placentera cuando se acercan, tanto si llevan comida y bebida como si no, y cierta tristeza en su ausencia prolongada. Un gato con el que yo tenía una relación muy próxima llegó al extremo de no aceptar comida si no era de mi mano, e incluso prefería estar hambriento antes que tocar ni siquiera el más mínimo pedazo proporcionado por algún amable vecino. También tenía claros y distintos afectos entre el resto de gatos de aquel hogar idílico, ofreciendo voluntariamente comida a uno de sus mejores amigos bigotudos, pero peleando de forma más salvaje a la más mínima mirada que lanzara su rival sobre su plato. La superior vida interior imaginativa del gato, que da como resultado un superior dominio de sí mismo, es bien conocida. Un perro es un ser lastimero que depende por completo de la compañía y se halla totalmente perdido a no ser que se encuentre en una jauría o al lado de su amo. Déjenle solo y no sabrá qué hacer más que ladrar, aullar, trotar hasta que se quede dormido de puro agotamiento. Un gato, sin embargo, nunca se encuentra sin la potencialidad del entretenimiento. Una vez que ha mirado a su alrededor sin encontrar a nadie que lo entretenga, se dedica a la tarea de entretenerse a sí mismo, y nadie conoce realmente a los gatos sin haber tenido la ocasión de observar a hurtadillas algún alegre y equilibrado gatito que cree estar solo. Resumiendo, un perro es un ser incompleto. El gato, en cambio, es perfecto en sí mismo. Es un ser real e integrado, porque se cree y se siente como tal, mientras que el perro solo puede concebirse a sí mismo en relación con algo distinto. Azota a un perro y te lamerá la mano. El animal no tiene ninguna idea de sí mismo excepto como una parte inferior de un organismo del que tú eres la parte superior. Pero azota a un gato y observa cómo te mira amenazante y cómo retrocede bufando con su dignidad y autoestima ultrajada. Un golpe más y te lo devolverá, porque es un caballero y un igual, y no aceptará que se inflija su personalidad y cuerpo de privilegios. Solo está en tu casa porque desea estar, o quizá incluso como ofreciéndote un favor condescendiente. Da un paso más de la cuenta y te dejará de una vez por todas. Te has equivocado en tu relación con él, si te crees su amo, y ningún gato auténtico puede tolerar tamaña afrenta. Belleza, suficiencia, tranquilidad y buenas maneras, ¿qué más puede requerir la civilización? Y todo eso lo tenemos en el divino monarca que descansa gloriosamente en su cojín de seda frente al fuego del hogar. Hermosura y alegría por sí mismas, orgullo, armonía y coordinación, espíritu, sosiego y perfección, todo está presente en el gato y no se precisa más que una comprensiva desilusión para su completa adoración.
¿Qué alma completamente civilizada no haría sino servir a un sacerdote tan elevado de Bast? Y un ídolo alumbrado por ese destello que aparece justo y bello sobre un trono soñado de seda y oro bajo una cúpula. Es una forma de gracia inmortal que no siempre ve reconocidos sus méritos entre los inútiles mortales. El elevado, el invicto, el misterioso, el lujurioso, el babilonio, el impersonal, el eterno compañero de la superioridad y el arte, el prototipo de belleza perfecta y el hermano de la poesía, el suave, solemne, flexible y patricio gato. Bueno, como os he dicho, es bastante curioso. Está clarísimo que a Lovecraft le fascinaban los gatos. El ensayo es mucho más largo, yo solamente he cogido algunas partes. Solo espero que os haya gustado este interesante ensayo y lo dicho al principio, los amantes de los perros que no se ofendan. Muchas gracias por vernos, recuerda suscríbete, dale al like, un abrazo y un saludo, ¡hasta luego!